noches a todos. Hoy tenemos un invitado tremendamente especial. Tenemos a don Xavier Nobel, obispo de Solsona. Solsona es una pequeña diócesis en el noreste de España. Un sitio que debe ser francamente precioso, ¿no? Y nos viene a acompañar por culpa de este libro, ¿no? Un libro que ha editado hace relativamente poco, que es La Carta a los Jóvenes, y que nos va a hablar de él y de alguna otra pregunta que le iremos haciendo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias a vosotros y a todos los que en estos momentos alrededor del mundo estáis viendo esta pequeña entrevista. Sí, señor. La primera pregunta vamos a ir hablando sobre el libro. La primera pregunta es ¿cómo va la Carta a los Jóvenes? ¿Cómo va su libro? Y una pregunta un pelín más profunda, ¿no? ¿Qué le ha motivado a escribirlo? Aunque lo explica bien en el libro. Empiezo por la segunda porque yo no tenía ninguna intención de escribir nada. Hace 8 meses que me ordenaron obispo y he estado muy atareado dedicándome a mis sacerdotes y a la gente de mi diócesis. Pero me persiguieron una editorial española, Espasa, que vieron una entrevista mía en un periódico a raíz de ser el obispo más joven de España y estas cosas, y me pidieron un libro. Y me dijeron, escriba, señor obispo, lo que quiera. ¿Por qué no escribe una carta a los jóvenes antes de la Jornada Mundial de la Juventud? Y esa idea pues me gustó porque durante estos últimos 20 años me he dedicado a muchas cosas, pero mucho tiempo a los jóvenes. Y para mí esta petición era como una ocasión para poner por escrito la experiencia de 20 años. Y por tanto el motivo es ese, el interés editorial de una editorial que quiere sacar algo de un obispo joven a los jóvenes antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Señor. Siguiendo con el libro, otra siguiente pregunta se puede hacer, ¿cómo puede ayudar este escrito a los jóvenes en su vida? O sea, ¿qué pozo puede dejarlos o qué enseñanzas pueden sacar del libro? Cuando pensaba qué es lo que quería decir, rápidamente me vino a la mente ayudar al lector, al posible lector, a hacer un itinerario de fe. Que el joven que se pregunta alguna cosa pudiera interesarle este libro. Que el joven que ya ha tenido una experiencia personal con Jesucristo pudiera encontrar unas ayudas para avanzar en la amistad con Él. Que el joven que se plantea qué quiere Jesús de su vida puede también escuchar una palabra de aliento y de invitación a no tener miedo. Que el joven que está luchando para vivir en cristiano y es frágil y no consigue vivir según los mandamientos, pues también que pudiera encontrar algo. Por tanto, he imaginado un libro que sea al máximo accesible a todo el mundo. Y para hacerlo un poco digerible, pues lo he alineado con alguna experiencia personal, que eso permite que quien está leyendo el capítulo 12 y él resulta que está preguntándose si Dios existe o no, leyendo alguna cosa de una experiencia personal, pues consiga finalizarlo. La sensación que da leyendo partes del libro es que la experiencia o su vivencia es atractiva. Porque hay una pregunta creo que mucha gente se hace es, ¿vivir la fe es aburrido? Me acuerdo de una charla de un curso de primera evangelización que cito en el libro, que es un curso que se llama Alfa, en la que se explica que ser cristiano y vivir en cristiano es lo menos aburrido que uno puede imaginarse. Imaginaos que seguimos a Jesús y que vamos a unas bodas y que se termina el vino, o que vamos de excursión y nos descuidamos los bocatas. Y ya os imagináis lo que pasa, ¿no? El milagro de la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes. Vamos a un entierro con Jesús y ¡zas! Y Jesús resucita al muerto. Vivir en cristiano, vivir con Jesús no tiene nada de aburrido. Es, a mi parecer, una cosa apasionante. Porque Jesús pide mucho. Y porque seguirlo a Él llena a fondo la vida de una persona. Lo que pasa es que quizás tenemos la fotografía de una iglesia llena de gente mayor que está mirando el reloj a ver cuándo termina la misa y entonces dice, esto tiene que ser muy aburrido, esto de ser cristiano, porque solo vemos que ser cristiano es un conjunto de gente mayor que se mira el reloj porque piensa cuándo se termina la misa. Pero seguir a Jesús, vivir como Él, hacer amistad con Él, escuchar sus propuestas, Jesús siempre sorprende y siempre te deja un poco descolocado. De aburrido nada.
Vale, genial. Entonces, bueno, una siguiente pregunta, ¿no? Antes de empezar con las preguntas que ya estáis enviando y que enviéis, no os cortéis. Estamos en un nivel de profundidad bastante serio, pero no os cortéis. O sea, lanzar todas las preguntas que queráis. ¿Qué significa, en relación al libro, qué significa un texto que hemos sacado del libro? Los primeros pasos de la amistad con el Señor se aguantan lo mismo que un taburete sobre 3 patas. La oración, confesión y Eucaristía. ¿Cuál es el significado que pretende darle a esa frase? Hay muchas personas, jóvenes y no, que van a misa el domingo y les parece que eso no les hace avanzar en la vida cristiana. Van a misa el domingo, pero no cambia nada. Y se preguntan, ¿cómo puede ser posible? Recibo al Señor cada domingo y no progreso en la vida de oración, ni progreso en la vida cristiana, en la vida moral. Hay otros que rezan, pero no van a misa. Hay algunos que se confiesan a menudo, pero no rezan demasiado. Mi tesis es que estos 3 elementos de la vida cristiana se retroalimentan los unos con los otros. Si uno no se confiesa y va a misa, pues la Eucaristía no puede trabajar en él porque la gracia no puede transformarle, porque las puertas están cerradas. Si uno reza pero no recibe al Señor, pues se queda hablándole a Él, pero sin permitirle que Él sea el motor de su vida. En cambio, si uno reza, participa en la Eucaristía con piedad. Si uno se confiesa, está a punto para recibir ese tesoro que es capaz de transformar la vida. Estos 3 elementos, y alguien me pregunta, ¿y la caridad? ¿Y la acción caritativa? Es lo que se sienta encima del tamburete. Si uno reza, va a misa y se confiesa, pues entonces mucha gente podrá asentarse sobre esa vida. Es decir, mucha gente podrá recibir el fruto de esa vida entregada, generosa, caritativa, que es la de un joven cristiano. Wow. Esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Es actual la palabra de Dios para los jóvenes? ¿Los jóvenes pueden ser testigos de la fe o testigos de la palabra de Jesús? Si un joven cada día coge el Evangelio que toca ese día y se lo lee a corazón abierto, le habla de su vida, de sus problemas, de sus retos, de sus sueños. Y eso, que para muchos jóvenes les parece que les suena a chino, a los que no son chinos, evidentemente, ¿no? A los que son chinos les suena a ruso o les suena a español. Pero eso que suena como extraño, pues nada, solo es cuestión de probarlo. Es decir, si tú coges el Evangelio de hoy y lo lees, casi seguro que te va a decir alguna cosa, si lo lees con atención. Por lo tanto, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que es palabra eterna, que es palabra de vida, que es quien resuelve los interrogantes que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, siempre nos dice algo nuevo y algo que nos toca en nuestra vida concreta. Por tanto, ciertamente, hoy y siempre, escuchar a Jesús es la clave para poder emprender una vida que valga la pena. Sí, señor. Otra pregunta quizá demasiado directa. No estamos suavizando el tono, pero bueno, es que merece la pena aprovechar la situación. ¿Por qué tenemos miedo a descubrir nuestra vocación? O sea, en el libro vislumbra alguna cosa relacionada con su vocación, pero nos podía contar quién fue su guía o el guía que le ayudó a encontrar su vocación. Y quizá ese momento, si se siente a gusto para poder contarlo. Nos da miedo porque en el fondo nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y eso de ponerse en manos de otro y que sea otro quien decida por nosotros, eso, aunque sea Dios, a todos nos hace un poco de miedo. La cuestión es tener una relación personal con aquel que quiere proponerte un camino que es lo mejor para ti. Y claro, cuando no existe esa relación personal, cuando no hay esa amistad, ese trato con el Señor íntimo, que Dios quiera pedirme a mí algo que sea diferente de lo que yo quiero, no me interesa. En el libro le pongo un silogismo falso, que es Dios quiere que sea santo, muy bien. Para ser santo tengo que ser cura o monja.
esto ya no me interesa tanto. El planteamiento es equivocado, ¿no? El planteamiento es, Dios quiere que seas feliz. Y ha pensado para ti, porque te ha creado, el camino que te llevará a tu felicidad. Si consigues tratar con Él de tal modo que consigas experimentar que Él quiere tu bien y tu felicidad, verás que lo que Él te propone es lo mejor, lo más interesante y lo más deseable. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas que nos están enviando de diversas partes del mundo. Magia Álvarez nos pregunta, ¿qué espera de los jóvenes que van a venir o que van a ir a la JMJ 2011? Mira, Maje, yo lo que espero es que cada joven tenga la oportunidad de vivir una experiencia íntima con el Señor en esta Jornada Mundial de Juventud. En la amistad, en la oración, en la Eucaristía, en el encuentro, en la fiesta, a través de todos los medios que se van a producir. Porque si eso se produce, realmente la Jornada Mundial de la Juventud va a servir de algo a la persona que eso le suceda. Por tanto, lo que deseo es que todos puedan vivir esta experiencia. Nos dicen, Ciali Morales nos dice, no es una pregunta, dice, Su Excelencia fue quien escribió el libro, sí, lo escribió él y sale en la portada, y nos lo contaba antes, dice, Dios le bendiga, gracias por escribirnos, monseñor, saludos desde Panamá. Jessica Loyola, con un guiño, nos dice, ¿tendremos el libro en la mochila de la JMJ? Me temo que no, va a haber unos cuantos libros más, pero me temo que no, pero lo podrás encontrar en Madrid en muchos sitios. Jessica, merece la pena. Y Patricio Zuleta, saludos Patricio, que con nosotros siempre está con nosotros, nos pregunta una cosa bastante interesante, ¿no? Dice, en estos tiempos difíciles para la Iglesia, en especial para sus sacerdotes y obispos, con la mirada de un joven, ¿cómo ayudarías o motivarías a un sacerdote a vivir su fe y a reafirmar su llamada? Hazle ser sacerdote, pídele que te confiese, asiste a la Eucaristía que él celebra. Pídele que te enseñe a rezar. Yo he visto sacerdotes apagados, desanimados, que cuando se sienten útiles en el sentido haciendo lo que les es propio, reviven. Muchos sacerdotes, al menos aquí en España, viven como un momento de desánimo, desaliento, porque ven sus iglesias vacías, nadie les pide nada, nadie les viene a pedir consejo, y de algún modo eso desanima, ¿no? Como un profesor o una profesora que los alumnos no asisten a clase, ni quieren escuchar nada de él. Por tanto, ¿quieres animar a un sacerdote? Hazle hacer de sacerdote. Pituca Herrero nos dice, viendo este obispo tan joven, ¿quién es el que se atreve a afirmar que la Iglesia en España es cosa de viejos? Puntos suspensivos. No, Jonathan Mesa nos pregunta, ¿cuántos jóvenes hay en tu diócesis que vienen a la JMJ? Tengo poquitos. Mi diócesis es una diócesis muy rural, muy pequeña. La ciudad más grande de mi diócesis tiene 15.000 habitantes y todos juntos somos unos 140.000. Y es una diócesis muy rural, donde no hay universidades, donde hay poca gente joven. Creo que en este momento hay unos 50 que están apuntados a venir, y yo confío que al menos un centenar van a poder llegar a ser. Me gustaría muchos más, pero bueno, estamos empezando, somos una minoría creativa. Para mi desgracia no puedo leer, o podría leer, pero no se entendería lo que escribe Carmen Larrea. Lo dice en catalán. Si quiere, usted lo puede leer y contestar como quiera. Lo traduzco. Para el señor obispo, ¿qué le diría usted a todos aquellos que aún no se han decidido a dar el paso para ir a la JMJ? Especialmente para los jóvenes de Cataluña. Si desaprovecháis esta oportunidad, no lo vais a volver a tener. Al menos mientras seáis jóvenes, porque difícilmente va a volver a venir una JMJ en España antes de que tengáis hijos. Por tanto, venid, aunque sea solo por curiosidad. Els joves de Catalunya, no desaprofiteu aquesta oportunitat, veniu. Encara que només sigui per veure que això de ser cristià no és una cosa avorrida i de gent friqui.
Adolf Serey Pinto dice: saludos desde Chile, me ha interesado mucho el libro para poder compartirlo con los jóvenes de la pastoral juvenil de mi parroquia o de la parroquia. Me gustaría saber de qué forma vuestro libro puede ayudar a los jóvenes a arraigar la fe en Cristo, fijar los ojos en Él, ayudar a sentir la presencia viva de Dios en la Eucaristía. Adolf, yo diría que consiguieses que el libro acabase en Chile. No lo va a decir el señor obispo seguro, pero te lo digo yo, hay que conseguir que esté en Chile. Pero ahora le dejo contestar a la pregunta. El libro es breve, es queridamente breve. Quiere ser un libro que, si engancha, se pueda leer en una tarde, sentado en la playa o una tarde tranquila de sábado. Un poco mi idea es que no se caiga de las manos y que el joven descubra cosas que le provoquen, que le sugieran. El lenguaje no es muy preciso porque precisamente quiere llegar, y quiere no quedarse en detalles y en aspectos. A mí me parece que hay un conjunto de experiencias y un conjunto de reflexiones que pueden hacer pensar y pueden hacer revisar tu vida cristiana y pueden abrir puertas a aspectos que quizás hasta ahora un joven no se ha planteado. Y sobre todo dibuje como un horizonte en el que el joven dice: esto a mí no me ha pasado, pero me gustaría que me pasara, a ver por dónde busco. Señor, Guillermo Beltrán le manda saludos. Saludos, Monseñor Xavier Nobel, desde el puente de Ixtla en Morelos, México, Misioneros de la Esperanza. Jonathan Mesa nos pregunta también: ¿qué pastoral juvenil hacéis en vuestra diócesis? Tengo un delegado de juventud que tiene 25 años, con un grupito de jóvenes entre 19 y 23 que le echan una mano. Nuestras parroquias son pequeñas, hay pocos grupos de jóvenes, hay algunos movimientos que quizás han perdido un poco su perfil eclesial, y lo que intentamos es aglutinar jóvenes a nivel diocesano para hacer retiros, para hacer encuentros, para hacer peregrinaciones y para intentar hacer nacer pequeños grupos apasionados en cada parroquia un poco más grande. Vivimos una pobreza vocacional y de pastoral juvenil muy grande. Y por lo tanto estamos continuando un trabajo de mi predecesor, que es un trabajo humilde, pero en la buena dirección y que confío que va a dar muchos frutos. Mary GC nos pregunta precisamente, volvemos al tema anterior, ¿no? Precisamente, ¿cómo saber lo que te propone el Señor en tu vida? Descifrar qué quiere el Señor de ti para hacer su voluntad. Un saludo de una joven desde Cáceres, Extremadura. Mary, si en la oración el Señor te está indicando un camino, si hablando con una persona que ha escogido una vocación concreta, sea una persona casada o una religiosa, sientes como un atractivo para con ello, si te das cuenta que, bueno, lo que hace todo el mundo, que es casarse, o lo que intenta hacer todo el mundo, que es casarse, que es la vocación más mayoritaria, pues como que no te atrae exactamente, hay algún síntoma de que el Señor te está pidiendo un camino concreto, el camino de la vida religiosa probablemente, o la misión. Yo diría, busca un buen director espiritual que te ayude a discernir, es decir, a descubrir en tu interior qué es lo que el Señor ha sembrado, lo que Él te está pidiendo. Llévalo a la oración, háblalo con el Señor en la Eucaristía o en la adoración al Santísimo, contrasta lo que estás viviendo, experimentando en esos momentos con alguien que puede ayudarte a no confundirte. José Ramón nos pregunta, una pregunta larga, pero yo creo que se entiende bastante bien. Monseñor Xavier, según la experiencia vivida, ¿qué consejos prácticos le daría usted a los jóvenes que están en la Iglesia, participarán de la JMJ y deben no solo pensar en sí mismos, sino también en hacer conocer a Jesucristo y la bella y única experiencia de estar en comunión con Él a través de los medios y métodos novedosos, las redes sociales, Internet, nuevos medios de comunicación social? A estos jóvenes, primero, el fundamento está en la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. No podemos vivir de renta, o podemos vivir un tiempo de renta, pero cuando llevamos mucho tiempo viviendo de esa pequeña experiencia que hice un retiro hace 3 años, seguramente las cosas van a empezar a ir mal. Por lo tanto, una relación viva,
cotidiana con el Señor, que eso hace arder por dentro y hace nacer todo tipo de iniciativas y creatividad. Segundo, es un medio extraordinario las redes sociales para llegar a tantísima gente, pero nosotros nos tenemos que olvidar que tenemos gente a nuestro lado, con quien podemos contactar tú a tú, y de hecho siempre el anuncio del Evangelio ha tenido ese carácter personal, de encuentro personal, que no podemos perder, porque es el modo privilegiado. Lo que a ti te ha pasado, a mí también me puede suceder, esa envidia sana que provoca quien vive de un modo diferente. Por tanto, yo diría, divulgación al máximo a través de los medios, blogs, grupos en el Facebook, en las diferentes redes sociales, para que se oiga hablar del Evangelio, porque para poder llegar a tener un contacto personal con alguien que te habla de Cristo, necesitas saber que eso existe. Y en ese sentido, como tenemos grandes problemas para estar en los medios de comunicación, como el periódico o la televisión, porque nos ignoran, tenemos que aprovechar los medios. Y en eso los jóvenes sois quizás los grandes instrumentos y artistas. Tenemos peticiones de toda Latinoamérica para que mande el libro para allá. O sea, hablé con la editorial, con Espasa, para que editen el libro en toda Latinoamérica. Ciali nos lo está pidiendo, Lucas nos lo va a pedir después, nos lo han pedido desde México, nos lo piden desde Argentina, bueno, en fin. Hay que pensar cómo conseguimos distribución allí, porque todo el mundo nos lo está pidiendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, Lucas Monteiro nos pregunta, Lucas, saludos, Monseñor Xavier, con 42 años usted es joven. Como obispo, ¿su edad y juventud es un defecto? Supongo que, Lucas, tú debes tener al menos 40, porque con 42 pensar que soy joven quiere decir que tú te sientes joven y eres un poco mayor. Yo creo que con 42 uno joven no es. Uno es joven cuando tiene 20 o cuando tiene 18 o 25, bueno, hasta 30 podríamos llegar. Porque en 42 muchos ya tienen hijos y muchas responsabilidades encima de sus espaldas. Es verdad que un obispo de 42 pues es joven, porque la media de edad de los obispos es de 67 o 8 o 70. Por tanto, bueno, eso, joven relativamente. Yo me considero, me parece que me preguntabas si me consideraba si es un defecto su edad de juventud. Por lo menos, si lo es, tendré que soportarlo, al menos hasta que esta enfermedad se cure, que gracias a Dios no es necesaria ninguna medicina, sino que con el tiempo se cura. No, yo pienso que el Señor me ha escogido, e intento poner toda mi fuerza para poder conseguir hacer eso, y eso que es anunciar el Evangelio, y creo que intentaré mantener la misma ilusión que ahora tengo cuando tenga 20 años más. Bueno, en fin, Carlos Contreras nos dice, bueno, saludos desde Venezuela, en fin, también desde Venezuela, y antes también tenemos un mensaje que desde Venezuela nos pedían el libro. Insisto, la editorial hay que decirle que mande el libro para allá. Dice, durante la JMJ serán llamadas directas a la vocación sacerdotal y religiosa. ¿Qué se le puede decir a esos jóvenes que temen el reto y piensan que ya la Iglesia ha pasado de moda? Ser cristiano es, a mi parecer, la mejor manera de ser hombre y mujer en este mundo. Y a mí me parece que de momento nadie ha descubierto un modo más interesante de vivir en este mundo que vivir en cristiano. Y la Iglesia, aunque a veces aparece con un rostro un poco oscurecido, es esa familia extraordinaria de gente extraordinaria en la que unos se ayudan a otros a vivir como Jesucristo. Y eso, en el fondo, provoca atracción a todo el mundo. ¿Quién hay en este mundo que mire a Jesús y no diga, qué maravilla? Después dirán, pero la Iglesia no, pero los obispos no, pero los curas no. Pues cuanto más nosotros nos parezcamos a la Iglesia de Cristo, que es la que Él quiere, más de moda estará ser cristiano y estar en la Iglesia. Patricio nos vuelve a hacer una pregunta y se la vamos a pasar porque creo que merece la pena. Dice, porque es tremendamente concreta. Dice, Patricio pregunta, ¿cuántas horas recomiendas la adoración eucarística para un joven? ¿Cuánto tiempo para un laico comprometido? ¿Cuánto un monitor o catequista? ¿Cuánto un sacerdote? Dice, la adoración al Santísimo Sacramento es importante. ¿En qué escala la recomendarías?
Es importante, pero como no es accesible a todo el mundo, porque alguien tiene que exponer al Señor y a veces no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un tiempo de oración, tampoco tenemos que verlo como el instrumento imprescindible para poder llevar una vida cristiana. Cuando uno puede gozar de él, tiene que aprovecharlo. Cuando uno tiene una parroquia cerca donde se expone al Señor cada día, pues es bueno pasar un rato a estar ante el Señor. Pero al mismo tiempo yo pienso que más importante es recibir al Señor. A ver si vamos a estar mirándolo y no vamos a poder recibir. Es como cuando uno está enamorado con una chica que solo se la mira, pero nunca le da un beso. Pues un poco lo mismo, ¿no? Adorar para poder comulgar con piedad y devoción y, por tanto, que el Señor pueda transformar nuestra vida. Yo diría, prioridad 1, todos los que puedan, a misa cada día. 2, si además es posible, antes o después estar un rato charlando a solas, tratando de amor con quien amas, pues mejor. Teníamos aquí, se me acaba de mover y tengo que localizarlo porque creo que llego a entenderlo y esta vez también tiene que traducirlo en catalán. Jan, usted es un crack. Bueno, esto los del Barça, Messi y compañía son unos cracks, yo hago lo que puedo. Dice exactamente, usted es un crack. Sí, señor. Los catalanes tenemos un gran obispo. Qué suerte la gente de Solsona. Nos vemos en la JMJ. Explique qué tenemos que hacer los jóvenes dentro de la iglesia, por favor. Los jóvenes en la iglesia tenéis que renovarla. En Cataluña, al menos, tenemos una iglesia bastante envejecida y es necesario darle impulso, darle fuerza, darle juventud, darle ánimos, darle pasión. Pasar de esta mentalidad de derrota a una mentalidad de victoria, no en el sentido de aplastar a nadie, pero sí en el sentido de saber que tenemos el mejor equipo del mundo, con el mejor capitán del mundo, con el mejor entrenador del mundo y que, por tanto, tenemos todas las posibilidades para ganar el partido en este mundo. Als joves catalans cristians jo diria, vinga, parleu a tothom d'aquell qui us apassiona, de Jesús, perquè n'hi ha molts companys vostres que no coneixen Jesús i que només els coneixeran si vosaltres els hi parleu. Cristianos en la Universidad dice, saludos desde Ecuador, Monseñor Xavier, que le consultamos, según su experiencia, ¿qué consejo da a los jóvenes para después de la JMJ? Nos gustaría saber si existe algún plan pastoral que permita mantener y multiplicar las gracias recibidas durante el maravilloso encuentro. Gracias antemano. Hace poco tiempo nos reunimos 3 obispos de la Comisión de Apostolado Seglar, de la Conferencia Episcopal Española, para empezar a hablar de, y después de la JMJ, ¿qué haremos? Y aquí, al menos en España, vimos claro que teníamos que hacer 2 cosas. La primera, ayudar a profundizar el mensaje y los mensajes que el Papa va a dirigir a los jóvenes. Eso se va a escuchar en directo, pero merece ser meditado y, por tanto, vamos a hacer un pequeño trabajo para que haya una buena recepción de ese mensaje, que sin duda va a ser intenso, rico, cercano, directo. Y después otra cosa, creemos que va a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud mucho joven que viene un poco porque estas movidas le van. Pero que bueno, que su fe está como está y su vida está como está. Y entonces yo creo que sería importantísimo que todos los jóvenes adultos, los militantes cristianos, los ya convencidos que vienen a gozar, no que vienen a descubrir, sino a gozar y también a descubrir, sin duda, estos tendríamos que tomar el compromiso que antes de pasar 3 o 4 meses después de la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos que encontrar una hora para cada joven que hemos invitado a venir a la Jornada Mundial de la Juventud para hablar con él sobre lo que él ha vivido y ayudarle a descubrir lo que le ha pasado. Es como cuando vas a ver una peli con un amigo y el chico sigue la peli y tal, pero se entera de la película a la mitad. Pero si después de la peli charlas con él, le ayudas a descubrir los matices, los tesoros que allí hay, saca mucho más provecho. Pues yo diría, lo que tenemos que hacer es ayudar a cada joven a sacar provecho. Carmen antes le ha contestado una pregunta, por eso dice que muchísimas gracias. Solsona puede estar bien orgullosa de su obispo que el Señor le ha regalado. Jessica Loyola, buscaremos el libro en Madrid, entonces sí, hay que buscarlo en Madrid por ahora hasta que no lo mandemos para Latinoamérica. Y felicitaciones por este libro, por manifestarnos a través de su espíritu joven, de un obispo que dijo que se haga en mí tu voluntad.
y estoy segura que que el libro será un instrumento para tener muchos pentecostés en la JMJ. Jessica Suárez nos pregunta: soy estudiante universitario, hago vida con pastoral universitaria en Venezuela. Pregunto desde su experiencia con los jóvenes, ¿cómo motivo e invito a jóvenes estudiantes a trabajar con la pastoral universitaria donde existe un ambiente muy secularizado y hasta politizado? Jessica, hace aún no un año tuve ocasión de hacer el Camino de Santiago con un grupo de chicas de Venezuela que venían de unas escuelas de unas monjas Mater Salvatoris y con las que conservo una bonita amistad y aún me escribo algún correo, y me contaban la dificultad que hay en tu país para la presencia cristiana, la militancia cristiana a causa del régimen político que está establecido en Venezuela. La Iglesia, cuando ha sido más viva y más fecunda, ha sido en tiempos de persecución. Por tanto, Venezuela está llamada a ser una Iglesia martirial. Dios quiera que solo sea en el sentido de testimonio y no en el sentido de dar la vida físicamente. Y por tanto, piensa que si vosotros, los que sois cristianos en la universidad, vivís siguiendo fielmente a Jesucristo, va a haber gente que se va a sentir atraída. Si hay un ambiente muy secularizado, pues pensad en fórmulas de primera evangelización para poder ayudar a gente a encontrarse con el Señor. Nadie se va a enganchar a trabajar en pastoral juvenil si no se encuentra con el Señor. Máximo te van a ayudar a montar una fiesta o te van a ayudar a montar una conferencia, pero trabajar en pastoral juvenil, uno tiene que encontrarse con el Señor. Por tanto, evangelización, invitar a gente a retiros, invitar a gente a aprender a orar y paciencia, porque para que uno se convierta necesita un tiempo. Eso no se hace de hoy por mañana, normalmente. Bueno, en fin, la conversación está siendo fluida, ¿eh? Bueno, desde Venezuela, Juan Luis Perdomo González nos hace también una pregunta. Dice: ¿qué mensaje se le puede dar a los jóvenes que creen en Cristo y su madre, pero todavía no se quieren apartar de las cosas del mundo? Que hagan una pequeña excursión a estar con Cristo y con su madre y valoren qué es mejor. Esto me parece que tiene que ser como muy práctico. Voy a hacer una prueba. Durante una semana me voy a apartar de las cosas del mundo, de esas cosas del mundo en el sentido de Juan, es decir, de las cosas que son contra Dios. Hay muchas cosas del mundo que son muy buenas, porque son las que Dios ha creado. Pero me voy a apartar de las cosas que me alejan de Dios. Y voy a hacer una experiencia de una semana con el Señor. Bueno, a ver qué experimentas dentro. Más alegría, más felicidad, añoranza de las cosas del mundo y mira si te sale a cuenta dejar las cosas del mundo. Bueno, no le he preguntado si ha estado alguna vez en una JMJ. Pero bueno, a raíces se lo pregunto y enlazamos con otra pregunta que hace Katy. Dice: soy una religiosa joven. Es la primera vez que asistiré a la JMJ. ¿Qué nos recomienda a los novatos? ¿Cómo podemos los consagrados dar a conocer la alegría de seguir a Cristo? Yo estuve en la JMJ de Colonia, solo en esa, porque en ese tiempo me encargué un poco de la pastoral de juventud y antes y después no estaba encargado, era secretario del obispo anterior y no tuve la oportunidad. También la cercanía del lugar ayudó a ir a Colonia y no a Sydney, por ejemplo. A los novatos, ojos abiertos, la alegría de la fe, la alegría de los jóvenes cristianos, la riqueza de ofertas extraordinarias que va a haber en la JMJ. Cada uno va a poder encontrar aquello que necesita al ritmo de vida cristiana que está llevando. Para el chico de 16 años que tiene miedo de ser cristiano porque piensa que nadie es cristiano, va a poder aprovechar que hay muchísimos cristianos y que son guapos, jóvenes, simpáticos, alegres y modernos. Y una religiosa como usted va a tener la oportunidad de vivir una experiencia en celebraciones y en adoraciones donde se siente la presencia de Dios de un modo intenso y sin duda va a fortalecer su vocación. Bueno, no nos da tiempo a contestar todas las preguntas, ya vamos a ir cortando porque nos quedan minutos o segundos, pero hay un par de preguntas que no queremos dejar de hacer. Patricio nos vuelve a preguntar una cosa y nos manda saludos, le manda saludos. Nos manda saludos a todo el equipo de redes. Patricio, saludos a ti también. Pero nos hace una pregunta que también quiero enlazarla con una pregunta final. Por lo menos la penúltima.
Mi pregunta es, ¿cuál podría ser el consejo ideal o el consejo que quiere usted darle a los jóvenes del siglo XXI? Patricio, esto nos enlaza con cuando usted estuvo escribiendo, ¿qué recuerdo le trae a la cabeza? O sea, cuando estaba escribiendo realmente y estaba abriendo su alma a los jóvenes, ¿qué pretendía en su esencia dejar como mensaje clave para el joven actual, para el joven del siglo XXI? Lo decía en una entrevista Patricio, en la JMJ, aquí van a estar presentes los santos del siglo XXI. En las calles, en Cuatro Vientos, en las catequesis, van a estar sentados los santos que van a ser venerados en el siglo XXII. Y por tanto, yo creo que lo que tenemos que anunciaros con toda claridad es: desead ser santos. Es lo mejor que os puede suceder. Deseemos ser santos. Es estar con el Señor, vivir como Él. Por tanto, venga, si tienes menos de 60 años, aún estás a tiempo de ser santo, porque dice la Iglesia que al menos los últimos 15 de la vida uno tiene que demostrar virtud. Yo lo tengo un poco más complicado, tengo que ponerme más manos a la obra. Tú quizás tienes un poco de tiempo para pensártelo, pero eso, desea ser santo. Bueno, la gente está muy agradecida por su testimonio, lo estamos viendo de todas las partes del mundo y especialmente de Latinoamérica. Hay muchos mensajes que nos estáis dejando, no podemos contestar todos, aunque ahora iremos poco a poco contestándolo. Y queremos y agradecemos cada uno de vuestros mensajes. Yo creo que para todos ha sido un lujazo que tenerla aquí, para todos, y para la JMJ nos va a ayudar mucho. Yo sé que hay muchos de los que trabajamos aquí de día que están viéndolo ahora mismo y se sienten muy agradecidos. Hay un último mensaje de María Gil Casares que nos pregunta: bueno, ahora tenemos las redes en nuestras manos. Le agradecemos mucho que esté en directo y esté en directo en la red social. María nos pregunta: ¿cómo podemos, merece la pena aprovechar la red para evangelizar? ¿Cuál debe de ser nuestro testimonio? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de hacer? Y con esto cerramos, porque si no, usted no va a llegar a la siguiente. Muchas gracias a vosotros, a todos vosotros, especialmente a los madrugadores que, a causa de los problemas de los trenes de alta velocidad que se paran cuando hay incendios, pues habéis madrugado un poco en vano. Gracias a todos, de verdad. Yo creo que las redes están abriendo una posibilidad de anuncio de la fe como nunca los habíamos tenido. Ha habido en la historia grandes comunicadores cristianos que han hecho esfuerzos ingentes para estar en la televisión, para escribir libros, para publicar periódicos, pero eso hoy en día supone una inversión de dinero que pocos tienen posibilidad de hacer. En cambio, las redes permiten, de un modo viral, de un modo que se extiende exponencialmente, que el hecho cristiano y el testimonio cristiano pueda ser conocido por muchísima gente. Y eso un poco recuerda la estructura misma de la evangelización. Un convertido habla a sus 4 amigos, esos 4 amigos hablan a sus 4 amigos más. A la quinta o a la sexta cadena de este ciclo ya estamos a 100, y al cabo de 2 niveles más ya estamos a 3000. Eso es un poco lo que nos puede proporcionar las redes sociales. Aprovechadlo. Pues muchísimas gracias por todo, ¿no? Por su visita, y que, en fin, que no ha sido fácil, que abrir un hueco en la agenda no ha sido nada sencillo. Ha venido desde Solsona. Buscarlo en el Maps, que merece la pena. Bueno, un recuerdo. Hoy ha sido excepcional. Hemos tenido 2 streamings, este maravilloso streaming, y el siguiente que lo tenemos a las 6:30 hora española, donde vamos a presentar la mochila del peregrino. En fin, es más material lo que hemos estado viendo, pero veremos la mochila y qué hay dentro de la mochila. Yo creo que puede ser bastante interesante. 6:30 hora española, ¿vale? Luego nos veremos. Don Xavier, muchísimas gracias y nos veremos en la JMJ. Nos vemos allí.